Buen día a todos, bienvenidos a una nueva clase de análisis bromatológico. El tema que vamos a abordar este día se llama análisis químico bromatológico. El contenido de esta presentación es la siguiente. Vamos a explicar en breve los objetivos de esta presentación, una breve introducción relacionada a la importancia del análisis químico bromatológico. Vamos a hablar un poco acerca de los métodos de análisis, cómo estos se clasifican. Vamos a abordar lo que corresponde al análisis proximal y, y los macronutrientes como los micronutrientes. El objetivo general de esta presentación es analizar la importancia del análisis químico de los alimentos y sus diferentes métodos de análisis. Para lograr este objetivo vamos a estudiar el análisis químico proximal como herramienta para la determinación de los componentes de los alimentos. Y adicional a esto, reconocer los diferentes métodos de análisis que se utilizan para determinar la composición de un alimento por su naturaleza. Y es que analizar un alimento desde el punto de vista químico es relevante al momento de poder elaborar, por ejemplo, un etiquetado nutricional, informar a un determinado ingeniero en alimentos sobre los procesos que debe de tomar en cuenta para lograr la calidad del producto, incluido también evaluar algunos aspectos de calidad de algunos productos, como lo es, por ejemplo, la elaboración de una taza de café o la elaboración de un determinado alimento en un restaurante o en un hotel. Los alimentos cumplen la función de brindar al organismo que lo consume energía y materias primas para realizar los procesos mecánicos y bioquímicos, manteniendo así en él una buena salud. El análisis juega un papel muy importante en el establecimiento y mantenimiento de la calidad de los alimentos, tanto en la industria como en el reforzamiento de las autoridades a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, aquí en la Facultad de Química y Farmacia ya se han realizado pruebas en función de determinar el cumplimiento del porcentaje de grasas trans que puede tener un alimento determinado, en el caso de las margarinas. Y es que eso es parte de la toxicología alimentaria y es parte también de la inocuidad como tal, el cumplimiento de determinadas cantidades o componentes de un alimento en cumplimiento de una normativa específica, ya que en la normativa se establecen límites su tolerancia de cantidades en función de investigaciones previas expuestas por códex alimentarios para favorecer ya sea la vida en anaquel de un producto, como es en el caso de los conservadores, o para brindarle ciertas características que favorezcan la vida útil del producto. En los primeros tiempos, el análisis de alimentos se preocupaba principalmente de la adulteración gruesa. Ahora hay una tendencia creciente para examinar los alimentos desde un punto de vista positivo. Esto a razón de que en el pasado siempre existió adulteración de alimentos y hoy en la actualidad todavía persiste, y que cada día se encuentran nuevas formas de adulterar alimentos, como es el caso de agregarle o incorporarle más agua de lo que lo que debe de contener una leche, por ejemplo. Hay casos importantes de personas que incorporan nitritos a carnes al momento que éste ha pasado por ser un alimento perecedero. Entiéndase que cuando hablamos de alimentos perecederos, son los alimentos que tienen una vida de anaquel muy corta por su característica de descomponerse fácilmente. Y los no perecederos son como los alimentos secos, en el caso de los cereales y de algunas leguminosas,
Estos sí cumplen buenas prácticas de almacenamiento. Entonces, de repente, en algunas empresas cárnicas, proceden ellos a incorporarle un conservador, un aditivo alimentario conocido como nitrito, que esto favorece la preservación del alimento en anaquel a una determinada cantidad, no más de 125 partes por millón, por ejemplo, que eso es la normativa como tal. Ustedes saben muy bien que los nitritos y los nitratos son también agentes causantes de lo que es el cáncer o son agentes carcinogénicos. Por eso se regula sus cantidades al adicionarse a un alimento. Resulta, resulta que en algún momento cuando se incorpora este aditivo modifica la coloración de las carnes. Entonces, un elemento de calidad para evaluar si una carne es fresca es la coloración de la misma. Entonces, de repente nos encontramos con que la carne presenta una coloración rojo vivo, que puede ser un indicativo de la frescura del producto. Pero cuando se le incorpora más de la cantidad de nitritos, observamos que ese color permanece durante mucho tiempo. Y es ahí cuando nosotros hacemos una evaluación y decimos si el producto ha sido mal utilizado el aditivo para enmascarar un producto que realmente ya no es apto para el consumo humano. Y así hay diferentes ejemplos que podemos dar o podemos vertir en esta presentación de los problemas que aborda la sociedad al momento de hacer un análisis de un alimento y verificar residuos o incluso analizar los componentes propios del alimento en favor de elaborar un etiquetado y verificar características nutricionales. También es información importante para los nutricionistas. La investigación analítica de los alimentos, ya sea por la industria alimentaria o por organismos gubernamentales o universidades, a menudo requieren la determinación de los componentes de un alimento. Todos los alimentos requieren de un análisis como parte de la gestión de calidad. Hacer una adecuada elección del método analítico requiere de conocimiento de diversas técnicas analíticas. Y es que no es lo mismo analizar un medicamento que un alimento. Un alimento puede presentar diversas formas, diversas matrices con diversos contenidos de nutrientes o de macronutrientes. Esto dificulta el método analítico y se debe de hacer un análisis muy minucioso de la técnica que se debe de utilizar. En el laboratorio de análisis bromatológico, por ejemplo, podemos realizar técnicas como lo es el secado, que es el proceso que ustedes conocen muy bien en analítica, que es la determinación de la humedad mediante un proceso llamado gravimetría, o realizar la extracción de las grasas por diversos métodos como el método semicontinuo de Soflex de extracción de grasa o el método Bakov, incluido el Herber modificado para la extracción de grasa de productos lácteos. El AOAC menciona que las buenas prácticas de laboratorio son un conjunto de reglas, procedimientos operativos y prácticos establecidos por una determinada organización para asegurar la calidad y la rectitud de los resultados generados por el laboratorio. Por ende, en un laboratorio de análisis de alimentos se debe de tener una batería de métodos que deben de ser aplicados según una determinada matriz que nosotros nos encontremos en el laboratorio. Por ejemplo, si yo estoy en un laboratorio de control de calidad a nivel de fábrica, como lo podría ser la Fabril, que es una de las más fuertes que tenemos en el país en producción de aceites, como es el aceite Orisol, como es el aceite El Dorado. Entonces nos encontramos de repente que debe de tener un análisis de un laboratorio de análisis de control de calidad del producto como tal. Entonces realiza diversas técnicas el analista como para evaluar la rancidez del producto.
Para ello, yo voy a hacer en autoevaluación una exposición de algunos cálculos para que ustedes lo realicen en función de ejemplos. Las normas de buenas prácticas de laboratorio constituyen en esencia una filosofía de trabajo. Deben de tener claro que es un sistema de organización de todo lo que de alguna forma interviene en la realización de un estudio o procedimiento encaminado a la investigación de todo producto químico o biológico que pueda tener impacto sobre la especie humana. Las normas inciden en cómo debe trabajar a lo largo de todo el estudio, desde su diseño hasta el archivo. Eso que les he mencionado lo encontrarán incluso en la asignatura de control de calidad. Los principales principios que abordan las buenas prácticas de laboratorio basado en la descripción de Goldman son facilidades adecuadas desde el punto de vista del trabajo para que éste pueda ser realizado por los trabajadores en forma segura y apropiada. Se debe de contar con suficientes salas para que el personal trabaje sin limitaciones de espacio. El propósito y el tipo de producto a analizar debe ser considerado en el diseño de un laboratorio. El personal calificado. Es importante contar con un personal calificado. Esto es una decisión de manejo basado en trabajo de calidad. Equipamientos, mantenimientos y calibraciones. Emplear equipos que estén correctamente que sean correctamente funcionales y que se encuentren calibrados de manera apropiada, además de disponer de los registros de mantenimiento. Ustedes saben que es parte de las buenas prácticas de manufactura, de buenas prácticas de laboratorio, manejar los registros de quién utilizó, quién le brindó el mantenimiento a los equipos. Procedimientos estándares de operaciones, llamados también POEs o también llamado PEOs. Procedimientos estándares escritos que deben de estar a la disposición de los analistas para poder desempeñar una labor. Esto asegura que cada uno obedezca el único procedimiento al mismo tiempo, por lo que no es lo mismo dar las indicaciones en forma oral o decir que se sigan las indicaciones que aparecen en alguna literatura, donde muchas veces la traducción no es la más adecuada. O sea, siendo realistas, es mejor que esté por escrito. Un dicho que aprendí en la industria es que lo que no está escrito se lo lleva el viento. Es importante esta práctica tanto para las operaciones de muestreo como en los procedimientos analíticos, porque es una manera de asegurar que la muestra esté en condiciones para el análisis. Se debe de considerar que solo lo que está escrito existe. Entonces, para la selección de un método analítico en alimentos, debemos de seleccionar el método específico para un análisis de un componente en específico, características específicas del alimento, propósito del alimento, características del alimento y componentes característicos de interés. Este es como un cuadro del que parten muchos analistas para poder dar una idea del método o brindar una idea del método que debe de aplicarse para poder proceder a hacer un análisis de un alimento. Por decirlo, el propósito del alimento, recuérdense que en la escala en el proceso, perdón, de producción de un alimento, este puede ser un alimento que se convertirá en materia prima
o será un alimento que será empacado para ser de consumo inmediato. Y estas características son importantes para valorar si cumple un determinado tiempo de vida útil. ¿Qué componentes son de nuestro interés de ese alimento? No es lo mismo analizar un pedazo de carne que analizar un pedazo de margarina. Hay características de interés que deben de analizarse. En el caso de un pedazo de margarina o un trozo de margarina, nos interesa si éste presenta un índice de acidez adecuado para poder tener una presunción del nivel de vida que puede tener en anaquel si éste está expuesto en una bodega o en un empaque en específico para calcular su vida útil. De igual manera, analizar algunos componentes que son de nuestro interés, como la incorporación de aditivos, la sostenibilidad de algunos componentes a través del tiempo, como son los macronutrientes, las vitaminas. Saben muy bien ustedes que las vitaminas se van degradando a medida que se exponen a condiciones medioambientales normales. Entonces, esto es parte del principio de la selección del método. Bien, ¿cuáles son los criterios para la selección de un método de análisis para alimentos? Primero tenemos que observar las siguientes características y hacernos las preguntas críticas. Propiedades inherentes, especificidad, precisión, exactitud. Una pregunta que debemos hacernos es, ¿existe interferencia? ¿Qué medidas se han adoptado para garantizar un alto grado de especificidad? Otra característica importante es la aplicabilidad del método en el laboratorio. ¿Qué tamaño de muestra puede representar el coger ese tipo de alimento? ¿Qué reactivos se utilizarán? ¿Qué equipos? ¿Cuánto es el costo? Y las preguntas críticas que debemos realizarnos hasta a esta característica es ¿cuánta muestra se necesita? ¿Se puede obtener una muestra representativa? Y esto ya se los mencionaba en la aplicación de las normas militar estándar y en el muestreo a través de un muestreo estadístico, de los cuales ya tienen claridad ustedes lo que es el estadístico descriptivo y el inferencial. ¿Qué equipos se necesita? ¿Son estables? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y bajo qué condiciones se encuentra el laboratorio? ¿Es el método muy sensible o los cambios leves o moderados en los reactivos? ¿Cuál es el costo que en términos de equipos reactivos y personal? Les voy a exponer un caso. Yo pertenezco al Comité Espejo para la evaluación de aditivos alimentarios. Hace poco, Codex Alimentarios, a través de lo que es OSARTEC, comunicó que se está deliberando los residuos que pueden estar presentes de nitratos en los productos alimentarios. Propuesta realizada por Australia de 7 partes por millón. Entonces, de repente existen preguntas que debemos de hacernos, como por ejemplo, ¿por qué tolerar residuos a partir de los 125 partes por millón que generalmente tenemos normado para poder incorporar un nitrato, y poder conservar más tiempo el alimento en anaquel, a sabiendas que existen otros métodos? Sin embargo, el más accesible es la incorporación de nitritos y nitratos. Procede el siguiente análisis. Si nosotros utilizamos un método espectrofotométrico, la primera pregunta que tenemos que hacernos ante la exposición que ha realizado Australia, que es un método que utilizamos según reglamento técnico centroamericano, que es la evaluación a través de la ley de Lambert-Beer con la utilización de un espectrofotómetro ultravioleta visible con transformada de Fourier,
me indica a mí que el límite de detección de las cantidades que está proponiendo Australia utilizando ese método es de 10. Entonces, si yo lo mínimo que puedo analizar en un espectrofotómetro es de 10 partes por millón, esto brindado por información del laboratorio Max Bloch, que es el encargado para la evaluación de los residuos y de las cantidades presentes en los alimentos, como también otras prácticas, otras técnicas analíticas. Nos ponemos a meditar, ¿habría que cambiar el método? ¿Por qué deberíamos de aceptar residuos adicionales a los de 125 partes por millón? Y esto es parte de las discusiones que se vierten en los comités espejos de Codex y del cual el país debe de brindar una posición. En lo personal, si ustedes me lo preguntan como profesional, debemos de hacer una evaluación epidemiológica de la relación que puede existir de las enfermedades ocasionadas por los nitritos y de qué alimentos contienen nitritos en el mercado y cuáles son los de consumo masivo, para poder determinar la incidencia de o poder inferir de la ocasionalidad en que puede ocurrirse un padecimiento crónico que difícilmente son evaluados. Estos se tienen que hacer estudios longitudinales para saber si la persona está padeciendo de cáncer a causa del consumo de lo que son los nitratos en el alimento. Ustedes saben que las enfermedades relacionadas con la carcinogenicidad son multifactoriales. O sea, pueden ser causantes los diversos factores. Para eso son los estudios analíticos, para tener una presunción y poder inferir en una población como la salvadoreña y poder tener información para poder rendirlo a este tipo de discusiones. Entonces, de repente ustedes se pueden imaginar la importancia de tener claro qué es hacer un análisis bromatológico y qué es hacer también un correcto procedimiento para el análisis del producto que deseamos nosotros conocer. ¿Cuáles son los criterios para la selección de un método continuando con la lámina anterior? Si ustedes observan, otra característica importante es la utilidad, tiempo, confiabilidad, necesidad. ¿Qué tan rápido es? ¿Qué tan confiable desde el punto de vista de la precisión y estabilidad es el método? ¿Responde a una necesidad? Si tomamos el caso anterior, es rápido el método espectrofotométrico. ¿Qué tan confiable desde el punto de vista de la precisión y estabilidad? Es correcto, es confiable, es estable. Los errores ocasionados por el ser humano se limitan en función que un equipo realice el procedimiento de la lectura del haz óptico. Responde a una necesidad. No la responde si estamos haciendo un análisis anterior a lo que es la determinación de los residuos de nitritos que se está normalizando o se está reglamentando, o bueno, se está proponiendo más que todo, disculpen, que sea de 7 partes por millón. Entonces, la pregunta crítica es la siguiente: ¿qué método deberíamos utilizar? Y es ahí donde nosotros analizamos el método en función de los criterios que les estoy exponiendo en este momento. Personal: presenta seguridad, el personal sigue los procedimientos y las preguntas que hay que hacernos es: ¿hay algún cambio en el método? ¿Vale la pena el cambio? ¿Se requieren medidas especiales? ¿Quién preparará la descripción escrita de los procedimientos y de los reactivos? ¿Quién hará los cálculos necesarios? Entramos a lo relacionado a los métodos analíticos. Por decirlo así, los métodos de análisis de un alimento pueden ser subjetivos, objetivos y pueden haber otros. Si hacemos un análisis de los objetivos,
Estos están relacionados al elemento humano, aspectos del alimento, olor, gusto y sensaciones táctiles. Prácticamente es el organoléptico, donde la persona ha sido capacitada para realizar este tipo de actividades. Y que dependiendo de los gustos y dependiendo de su capacitación, esta persona puede realizar una valoración acertada de lo que se está estudiando en el caso de un alimento. Ahora, abordamos otros elementos como los objetivos, que son más que todo los físicos, los químicos, los microscópicos y microbiológicos, que estos siguen lo que corresponde a las ciencias exactas. Aquí podríamos incluir incluso análisis matemáticos y diseños estadísticos. Otros como los biológicos. Sobre los biológicos ya incurre a aspectos que están fuera de nuestra formación, pero que son importantes al momento de encontrarlos dentro de un procedimiento. De los métodos físicos vamos a explicar lo siguiente. Las propiedades físicas objeto de este método son la apariencia, el color, la textura. En el caso de la apariencia, ¿qué se determina por medio de fotografías? Si en el caso no se puede trasladar el batch o el lote a granel que encontremos del alimento. El color que se determina mediante el método de Munsell, que se basa en la medida de la matriz, intensidad y saturación del color. Otro método utilizado es el de los pantones, que son rectángulos con colores ya codificados que presentan diversas intensidades. La textura, que está relacionado con las características físicas de los alimentos como plasticidad, dureza, fragilidad, elasticidad, etc. Prácticamente ve características reológicas y de dureza del producto. Aquí ya realizamos algunos métodos analíticos relacionados con la utilización de instrumentos utilizados en laboratorio como lo es un viscosímetro o un aparato similar a un durómetro. Los métodos químicos tienen una clasificación, como lo son los métodos clásicos que se basan en las propiedades químicas del analito, gravimétricos y volumétricos. Los instrumentales, que son basados en propiedades físicas y químicas, la clasificación de los métodos instrumentales se realizan en base a las propiedades que se miden, ópticos, electroquímicos, cromatográficos. Dentro de los métodos que más utilizamos en análisis son los gravimétricos, que consisten en determinar la cantidad proporcionada de un elemento radical o compuesto presente en una muestra, eliminando todas las sustancias que interfieren y convirtiendo el constituyente o componente deseado en un compuesto con composición definida, que sea susceptible de pesarse. Los cálculos se realizan en base a los pesos atómicos y moleculares y se fundamentan en una constancia en la composición de la sustancia pura y las relaciones ponderales estequiométricas de las reacciones químicas. Ustedes ya han realizado este tipo de prácticas en química analítica en función de determinar, por ejemplo, la humedad de una determinada sustancia. Métodos volumétricos son métodos cuantitativos de análisis que se basan en la determinación del volumen de una solución, cuya concentración es conocida, necesaria para reaccionar completamente con el analito. Es la típica volumetría, que consiste en la determinación de volumen. Esto es algo que ya conocen ustedes como términos básicos.
solución patrón, solución problema e indicador. En algunas ocasiones la solución se le incorpora un reactivo que actúa como indicador o la solución valorante presenta algún tipo de sustancia química que actúa como indicador. Ustedes saben que puede utilizarse un indicador para la verificación del punto final o en su defecto se puede utilizar un electrodo para poder ver el punto de equivalencia en el que ya se ha determinado cuánto es la cantidad de la sustancia que se desea determinar en función de la estandarización del patrón o solución valorante. La solución patrón, solución de concentración conocida que se usa para llevar a cabo una valoración. El indicador se utiliza para determinar el punto de equivalencia, en este caso, el punto final que alcanza cuando la cantidad valorante añadido es químicamente equivalente a la cantidad del analito de la muestra. Porque ya hablando de punto de equivalencia, se está hablando ya de la utilización de un electrodo. En el caso del analito es el componente o los componentes de una muestra que se desea analizar. Obviamente se tiene que estandarizar en la solución valorante. Puede ser utilizando un patrón primario o secundario, que generalmente los secundarios llegarían a ser líquidos. Métodos volumétricos directos o indirectos. La volumetría directa tiene utilidad en la preparación o determinación de la concentración de soluciones patrón en volumetría. Para su preparación se pesa una cantidad exacta del patrón primario, se disuelve en un solvente adecuado y se lleva a un volumen final en un matraz volumétrico. En volumetrías indirectas tiene una utilidad en la estandarización de las soluciones y la calibración de métodos. Implica la titulación de una solución patrón que se emplea para titular masa de patrón primario, masa de patrón secundario, volumen de solución patrón. Y aquí tenemos algunos ejemplos. En el caso de volumetría de neutralización, generalmente es un ácido, una base, conforman una sal más agua. En el caso de las volumetrías de precipitación, analito más titulante conforman lo que es una sal que se precipita. Volumetrías complejimétricas, que la interacción entre un analito y el titulante forma lo que es un complejo. En el caso de las características de la volumetría de neutralización, el agente titulante debe ser un ácido fuerte o una base fuerte. En el caso de las características de la volumetría por precipitación, la titulación donde actúa la plata, por ejemplo, en el método de Mohr, precipita generando un sólido coloreado. El caso del método de Volhard es un método importante para el análisis de lo que es el cloruro de sodio en carnes y forma un complejo coloreado. También se encuentra el método de Fajans, que posee un indicador de absorción. Hablando de las características de volumetría complejimétricas, tenemos los ejemplos como el ligando hexadentado del etilendiamino tetracético. Los quelatos que forma poseen gran estabilidad. Hablando de los métodos instrumentales, tenemos los ópticos, los atómicos para la determinación de metales y técnicas moleculares. Aquí podemos hablar incluso de espectrofotómetros ultravioleta visibles para determinar compuestos orgánicos. Electroquímicos, como los potenciómetros, que contienen electrodos selectivos, o valoraciones potenciométricas. Cromatográficas, la cromatografía de gases para la determinación de gases y sustancias volátiles, aromas. En el caso de las sustancias volátiles, la cromatografía líquida para sustancias orgánicas y no volátiles, como vitaminas, ácidos grasos, azúcares, aditivos, etc. Hay también algunos métodos como los de inmunoabsorción enzimática, que ya tienden a ser métodos moleculares bioquímicos,
para la determinación de lo que podría ser componentes que logran ser aditivos a un producto alimentario, y de esa manera los métodos instrumentales se están expandiendo a los métodos moleculares también, y los métodos enzimáticos, métodos que son bioquímicos. Hablemos un poco del análisis proximal, la composición química de los alimentos propiamente. Para llevar a cabo todos los procesos, el organismo humano necesita un suministro continuo de materiales que debemos ingerir. Los nutrientes. Solo existen unas pocas sustancias que nos sirven como combustible o para incorporar a nuestras propias estructuras. Se clasifican en base a las cantidades en que están presentes. Hablamos de los hidratos de carbono, de las proteínas, de las gorduras, de las vitaminas, minerales y agua. Y aquí concluimos que para poder realizar un análisis proximal debemos de ir los componentes de un alimento. Un alimento posee agua y materia seca. ¿Qué analizamos en la materia seca? Y aquí, jóvenes, parte que un alimento se tiene que secar primero para poder realizarse los análisis pertinentes. Si yo deseo hacer un análisis de determinación de nitrógeno o de determinación de la grasa, yo tengo que eliminar el agua del producto. Esto dependiendo del método analítico, aplicando lo que nosotros conocemos. Entonces, nos encontramos que la materia seca está compuesta por los famosos CHON, material orgánico, y nos encontramos con la materia inorgánica, que son los minerales. En el caso de la materia inorgánica, estos están compuestos por lo esencial y lo no esencial. Lo esencial, cuál puede ser macro y micro en el caso de los minerales. Y es aquí cuando yo les consultaba en el caso de lo que es la sal, si la sal es un alimento, y es aquí cuando la materia seca, porque la sal de mar, la sal gruesa, se le elimina el agua, y la materia seca contiene oligoelementos o materiales inorgánicos que son vitales para el desarrollo o la homeostasis del cuerpo humano. Hay ahí que puede ser considerado como un alimento. En el caso del agua, dependiendo de su naturaleza, recuerden que si el agua es agua de mar, no, pues, o sea, tiene otras sustancias que no corresponden a lo que es agua de consumo humano, que entra dentro de la categoría de bebida. Entonces, son cosas que deben de tener claro, jóvenes. Ahora bien, en el caso de los CHOM, nosotros podemos observar que hay compuestos nitrogenados, no proteínicos y proteínicos. Carbohidratos, que pues tenemos los que tienen pared celular y los que no tienen pared celular. Compuestos fenólicos, lípidos y vitaminas. Entre los compuestos fenólicos, la lignina, los taninos. También tenemos lípidos sencillos y compuestos. En algunas ocasiones hasta complejos. Y en compuestos fenólicos podemos tener también otro tipo de sustancias dependiendo de la naturaleza. Generalmente nos encontramos con lignina y taninos. Vitaminas solubles en grasa y solubles en agua. He aquí que hago una crítica constructiva para toda la población estudiantil, y es que generalmente dicen los estudiantes: yo estoy en un proceso de dieta. Entonces dicen ellos: yo por eso no consumo leche entera, porque tiene mucha grasa. Y esta crítica yo se las hago ver en función de lo que he observado. Los estudiantes deben de saber que hay alimentos que contienen vitaminas liposolubles, y en el caso de la leche entera encontramos vitaminas liposolubles como la vitamina D. Pero sucede que ellos prefieren que le eliminen la grasa a la leche y tomar solo la descremada. Pero sí he visto estudiantes que manifiestan eso y consumen los famosos choripanes o panes mata niños. ¿Qué sucede? Es una contradicción,
porque pueden encontrarse trazas de grasas trans y grasas saturadas en los choripanes. Y no es que tenga algo contra los choripanes, sino que es un ejemplo. Y si ustedes observan las personas que indican, yo no consumo leche descremada porque me engorda. No, los alimentos per se no engordan. Engordan las personas por malas prácticas de convivencia. Cuando hablo de convivencia es de su disciplina. ¿Cuánto debo de comer? ¿Qué estilo de vida tengo? Entonces, ese análisis como profesionales de la salud se los dejo, porque se logra confundir con lo que nosotros conocemos como moda. Está de moda hacer dieta, no hay que comer grasa, deben de reconocer que hay alimentos que tienen componentes que son útiles para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Hablemos del análisis proximal. Para determinar la composición química de los alimentos tanto de consumo humano como animal, existen varios métodos de análisis, utilizando la mayoría de las veces el sistema proximal o de Wendel, y en caso de muestras altamente fibrosas, más del 18% de fibra y menos del 20% de proteínas. Es el sistema de fraccionamiento químico Banzoe. Hablemos del análisis proximal. Se refiere al conjunto de determinaciones que describen la composición nutritiva de las sustancias alimenticias. Comprende las determinaciones de humedad o sustancias volátiles a 100 grados Celsius, extracto etéreo, grasa bruta, cenizas o material mineral, fibra bruta o cruda y extracto nitrogenado. El rendimiento de muchos métodos de análisis se ve afectado por la matriz de los alimentos, es decir, sus componentes químicos principales, especialmente lípidos, proteínas y carbohidratos. En el análisis de los alimentos suele ser la matriz del alimento que presenta el mayor desafío para el analista. Por ende, el AOAC sugirió un esquema de triángulo dividiendo los alimentos en tres categorías. Los vértices del triángulo contienen los grupos del alimento que eran la grasa al 100%, 100% de proteínas y 100% de carbohidratos. Los alimentos se han clasificado como alto, bajo y medio sobre la base de los niveles de la grasa, carbohidrato y proteínas, que son los tres nutrientes que se espera que tengan el mayor efecto en el funcionamiento del método analítico. Aquí cuando yo se los muestro. El diseño esquemático de las matrices de los alimentos en base a proteína, grasa y carbohidratos con exclusión de la humedad y cenizas. Esto es muy importante, jóvenes. A partir del triángulo que propone A o AC, podemos seleccionar el método analítico también. Por ejemplo, dentro de los puntos del triángulo de la triada, tenemos grasa, que el 100% constituyente, el 100% constituyente de carbohidratos y 100% constituyente de proteínas. Aquí nosotros vamos evaluando las categorías del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, 6, 7, 8 y 9. Esto en alusión a las proporciones. Y es aquí donde hay unos ejemplos como en el caso de la margarina y la crema propiamente dicha que tienen 100% de grasa, que está en la categoría 1. Y así sucesivamente se va desglosando. Ahí ustedes observan diversas matrices alimentarias como las patatas, el puré de patatas, como el queso cheddar, cuántas son las proporciones y qué método se sugiere que practique el analista. Del esquema de Wendel. Primero, la muestra húmeda. ¿Se recuerdan, jóvenes? Que a este se le elimina el agua a través de la determinación de la humedad y obtenemos una muestra seca. La muestra seca pasa a realizarse diversos análisis dependiendo de lo que se desea.
Desde lo que es el bromatológico proximal se debe de realizar todo, obviamente. Partimos en el caso de la determinación de grasa, lo que es el extracto etéreo, para las proteínas lo que es la determinación de nitrógeno con el método de Kjeldahl. Hay otros métodos que son muy importantes, aparte del de Kjeldahl, que es el más básico, es el más utilizado, y la determinación de las cenizas mediante la calcinación. Generalmente yo le sugiero que al estudiante, el estudiante que ya sea profesional en el área de alimentos, mi sugerencia es la siguiente: que ustedes realicen humedad, obtienen la muestra seca se le extrae la grasa dependiendo de la naturaleza del alimento, por ejemplo, y el extracto, el residuo libre de grasa, puede pasar a determinar nitrógeno y al mismo tiempo una porción puede digerirse, puede generar una digestión ácida. Y además de obtener el residuo libre de grasa, tenemos la grasa total que se analiza desde el punto de vista gravimétrico. Cuando estamos realizando el método Soflex de extracción semicontinua de grasa. En el caso de la digestión ácida, tenemos sustancias solubles en ácido, residuos insolubles en ácido. Estos residuos insolubles en ácido pasan a ser residuos insolubles en ácido y álcali y sustancias solubles en ácido. Aquellos que pasan a ser residuos insolubles en ácido y álcali pasan a una incineración obteniendo cenizas insolubles hasta obtener lo que es la fibra cruda. Deber ser al momento de realizar un análisis de alimento. Para ello podemos seleccionar, si nosotros tenemos la idea de qué es lo que deseamos de un alimento, determinar grasa, proteína, carbohidratos, ceniza y agua. Podemos seleccionar, por ejemplo, lo que son las grasas. O lo que es la humedad. Para la determinación de la humedad, el componente más abundante y el único que casi siempre está presente en los alimentos es el agua. Los tejidos animales y vegetales contienen abundante agua, por lo tanto hay que realizarle una extracción de esa humedad. Existen tres procedimientos para la determinación de la humedad: secado al vacío 95 grados Celsius a 100 grados Celsius. La referencia del AOAC la pueden encontrar ustedes en los libros que sean los pertinentes. Secado a 135 grados Celsius. Destilación azeotrópica con tolueno. Estas son las referencias, chicos. En algunos alimentos la determinación de humedad es relativamente simple. La muestra pesada se calienta en un horno hasta peso constante, que nosotros lo conocemos como tarado. Aquellos alimentos que contienen compuestos volátiles, además del agua, deben ser tratados de manera diferente. De ahí que el término porcentaje de humedad no tienen significado alguno hasta que se establezca el método adecuado para la determinación de la humedad del producto. Estrictamente hablando, no se debería incluir la humedad como nutriente, pero puesto que el agua está presente en todo ser vivo, su importancia como solvente para los solutos polares tales como los aminoácidos y electrolitos merece situarlo dentro de este grupo. Recuerden que es importante también conocer el método, porque no todos los métodos siguen un mismo procedimiento. Hay algunos alimentos que requieren condiciones específicas de presión atmosférica, como es el secado con presión atmosférica controlada, aparte del vacío. Entonces, el procedimiento de secado consiste en regular la estufa de aire a 135 grados Celsius más o menos 2 grados Celsius, pesar 2 gramos de muestra dentro de cada cápsula de aluminio y agitar hasta que el contenido esté completamente distribuido. Con las tapas de aluminio removidas, colocar las cápsulas y tapas en la estufa tan rápido como sea posible y secar las muestras 2 horas.
Colocar las tapas sobre las cápsulas y transferirlas a desecador para enfriar. Pesar y calcular la pérdida en peso como humedad. El agua se encuentra en los alimentos de tres formas, jóvenes, como agua de combinación, agua absorbida y agua libre. Y es aquí donde concatena la clase de microbiología de los alimentos cuando les hablo de la actividad del agua y de la humedad relativa. En el caso del aspecto físico-químico, tengan en cuenta las tres formas en que se encuentra el agua, como agua de combinación, agua absorbida y agua libre. El agua combinada está unida en alguna forma química como los hidratos. El agua absorbida está asociado físicamente como una monocapa sobre la superficie de los constituyentes del alimento. Y el agua libre es aquella que es fundamentalmente un constituyente separado con facilidad, se pierde por evaporación o secado. Y es ahí donde nosotros realizamos lo que es la determinación del agua libre. Y la fórmula es sencilla. El residuo sólido que se obtiene después de someter las muestras al proceso de secado va a ser igual al 100% menos el porcentaje de humedad. Ahora hablemos de la determinación de nitrógeno y proteínas. La determinación de proteínas son fundamentales para la alimentación humana, variando su valor biológico y el aprovechamiento por parte del organismo. El término proteína bruta se aplica a un gran número de compuestos nitrogenados, clasificados como alimentos plásticos. En la determinación química de las proteínas, los datos son expresados en nitrógeno proteico total. Para ello, tenemos que tener claro que cada alimento tiene su factor, aunque hay un factor general que es aplicado a todos. Por ejemplo, en el caso del trigo entero, molido o harina, el factor que se aplica en la fórmula es 5.83. En el frijol de soya es 5.71. En la leche fresca o en polvo que se haya reconstituido 6.38. En carne 6.25 y generalmente si no conocemos lo utilizamos a 6.25. Ahora bien, las proteínas se encuentran tan ampliamente distribuidas en el reino animal y vegetal que es imposible ingerir alimentos naturales que no las contengan, a menos que se le haya privado por procedimientos especiales variando la cantidad y la clase de proteína con los distintos tejidos y especies que se trate. La cantidad de nitrógeno varía según su composición y está vinculado a su origen, y así es distinto en general para las proteínas animales y vegetales, y presentan también diferencias entre cada uno de ellos, estableciéndose de acuerdo al contenido de nitrógeno de cada proteína. Los factores de conversión en la proteína son correspondientes a la naturaleza de la matriz. Primero vamos a explicar lo que es la determinación de proteínas mediante el método Microkieldahl, titulación directa, ahí está la referencia, y sigue el siguiente principio. El método consiste en mineralizar las muestras con ácido sulfúrico concentrado y alcalinizar con hidróxido de sodio. El amoníaco liberado es arrastrado por destilación y recogido sobre ácido bórico. La posterior valoración con ácido clorhídrico permite el cálculo de la cantidad inicial presente de la proteína de la muestra. El digestor debe de estar siempre en una cámara de gases. Este es el digestor. Y la persona que lo manipula debe de contener siempre un equipo de protección personal. Después se destila y al destilarlo se titula. Entonces, ¿cuáles son en resumen los procesos? Muestra. Triturar, homogenizar y mezclar la muestra. Pesar entre 1 a 2 gramos de muestra. Esto dependiendo de la matriz, no siempre va a ser así. En muestras con contenidos de nitrógeno muy pequeño, aguas residuales, etc., tomar una muestra suficiente para contener como mínimo 5 miligramos de nitrógeno. Para la digestión,
Si la muestra contiene agua, empezar a digerir evaporando agua a 150 grados Celsius durante 60 minutos. Continuar la digestión a 350 a 400 grados Celsius durante 40 a 60 minutos. El resultado es un líquido transparente, nítido, con coloración azul claro, verde o amarillo, dependiendo del catalizador utilizado. No debe de quedar restos adheridos a la pared del tubo. Continuando con la digestión, añadir 20 mililitros de ácido sulfúrico al 96 o 98% y 15 a 20 gramos de catalizador. Añadir gránulos de piedra pómez o bolas de vidrio de 3 a 5 milímetros. Y en casos conviene añadir unas gotas de antiespumante como octanol. Mostrar un sistema para la extracción de humos con hidróxido de sodio. Montarlo significa que durante la extracción pueden existir humos de hidróxido de sodio del cual la cámara ejerce su función adecuada para que éste arrastre los vapores. El tercer paso es dilución. Sacar los tubos, muestra del bloque digestor y dejar enfriar a temperatura ambiente. Añadir un volumen de agua, aproximadamente 4 veces el volumen de ácido sulfúrico utilizado. Añadir el agua despacio y moviendo el tubo sin dejar solidificar la muestra. Si es necesario, calentar el tubo ligeramente. Dejar enfriar de nuevo hasta temperatura ambiente. Para evitar pérdidas de nitrógeno y reacciones violentas, no introducir el tubo todavía caliente al destilador. Como cuarto paso, sigue de la destilación, comprobar el nivel de depósito de hidróxido de sodio, comprobar que la bomba de dosificador esté llena y que dosifica el volumen correcto entre 25 y 50 mililitros. Situar un Erlenmeyer a la salida del refrigerante con 50 mililitros de ácido bórico y añadir unas gotas de indicador mixto para visualizar el cambio de violeta a verde durante el proceso. Comprobar al final que el tubo de salida del refrigerante quede sumergido sobre el ácido bórico. Seleccionar el tiempo de destilación. Este tiempo debe ser suficiente para recuperar el nitrógeno de las muestras. Si el contenido de nitrógeno es grande, el tiempo puede llegar hasta 15 minutos. Normalmente 10 es suficiente. Introducir el tubo de la muestra en el destilador e iniciar el proceso. Al terminar, se debe de valorar con ácido clorhídrico, es una titulación ácido-base, con ácido sulfúrico, con ácido clorhídrico de una normalidad conocida, o sea, debe de estar estandarizada entre 0.05 a 0.25 normal, dependiendo del contenido de nitrógeno esperado en la muestra. Valorar hasta el cambio completo de verde a violeta. Si se utiliza titulador, el punto de equivalencia es de pH 4.65. Partiendo de ello, se realizan los cálculos. Para el porcentaje de nitrógeno en base seca, este va a ser igual a 1.4, que es el equivalente a 14 de nitrógeno, por la normalidad, por el volumen 1, que es el volumen del ácido consumido en la valoración en mililitros, menos el volumen 0, que es el volumen del ácido consumido en la valoración del blanco. No olviden que en este caso se debe de manejar un blanco que es todos los reactivos. No olviden, jóvenes, que siempre es necesario realizar un blanco. ¿Qué significa? En este caso debe de ir todos los reactivos a excepción de la muestra y proceder como tal, para obtener un dato de cuánto equivale el blanco. Ahora bien, esto lo vamos a dividir entre el peso de la muestra. Recuerden que el 1.4, que aquí hay un error, es el 1000 equivalente de nitrógeno multiplicado por 100 para obtener el porcentaje de nitrógeno. El resumen del proceso de determinación consiste en lo que ustedes observan si es en base húmeda. Esto, si no se ha secado el alimento, entonces proceden a aplicar ustedes este cálculo.
que el porcentaje de nitrógeno en base seca va multiplicado por el porcentaje de materia seca dividido entre 100. Y si en el caso del porcentaje de proteína en base seca consistirá en distinta manera, como el porcentaje de nitrógeno por el factor. El porcentaje de materia proteínica en base húmeda equivaldrá al porcentaje de proteína base húmeda multiplicado por la base seca, que este va a ser igual porcentaje de proteína base seca multiplicado por materia seca entre 100. Todo lo anterior siempre tomando en cuenta el factor del producto que se desea analizar, porque si no tenemos la idea de qué alimento estamos analizando o qué factor utilizar, perdón, tenemos que utilizar el factor de 6.25. Ahora, para el análisis de la grasa, las sustancias grasas constituyen una clase bien definida de materiales solubles en éter y otros disolventes orgánicos, no solubles en agua, producidos en alguna cantidad por las plantas y por todos los animales. Acá tienen un ejemplo ustedes de la margarina, de la mantequilla y del aceite. En el caso del método Backo, este método se fundamenta en la liberación de la grasa por acción del ácido sulfúrico concentrado. El ácido añadido a la leche disuelve los constituyentes sólidos del suero, quedando libre las grasas de su emulsión. La grasa se debe pasar a través del cuello estrecho y graduado de un frasco Backo, y ahí directamente se hace la lectura obteniéndose ese porcentaje. Hablemos de las cenizas. Al incrementar una cantidad de muestras se destruye la materia orgánica obteniéndose como residuo las cenizas. A partir de las cenizas se determina calcio, magnesio, sodio, potasio, fósforo, hierro, cobre, zinc y manganeso, que son micronutrientes importantes para poder rotular en un alimento. Para lograr estas determinaciones es necesario llevar las cenizas a una solución. Esto se logra tratándolo con ácido clorhídrico concentrado, posteriormente lavando y filtrando para finalmente llevarlas a un volumen determinado. Esta solución recibe el nombre de solución madre, de donde tomando la alícuota adecuada se determina calcio por absorción atómica y fósforo por colorimetría. La fórmula es sencilla, que sería en este caso el peso del crisol vacío más la muestra calcinada, menos el peso del crisol vacío dividido entre el peso de muestra, y este multiplicado por 100 da el porcentaje de ceniza. En el caso de los carbohidratos, llamado también extracto libre de nitrógeno, se determina por diferencia después de que se ha completado el análisis para las cenizas: fibra cruda, extracto etéreo y proteína cruda. El extracto libre de nitrógeno es necesario para encontrar el total de nutrientes digeribles de un alimento, y procedemos a la fórmula que especifica que el porcentaje de los CHO va a ser igual a 100 menos el porcentaje de extracto etéreo de proteína y también de las cenizas con los demás componentes analizados anteriormente. Vamos a hablar ahora de un sistema que es transversal, el sistema de fraccionamiento químico Van Zoet, que es el método de análisis de alimentos de Van Zoet. Se originó con el objetivo de buscar una mejor alternativa para determinar la fracción de fibra cruda en los forrajes utilizados para alimentos de rumiantes, donde la cantidad y calidad nutricional de la fibra es muy importante. Y es que de repente, en nuestra labor como químicos farmacéuticos también trabajamos en áreas que compete al análisis de los productos veterinarios y también en conjunto con los ingenieros agrónomos. Y es ahí que tenemos nosotros personal
profesionales que también trabajan en ciencias agronómicas y son químicos farmacéuticos. Y es por ende que este sistema lo practican más las personas que llevan la optativa de química agrícola. Sin embargo, es necesario que lo conozcan. Primero obtenemos una muestra de forraje. Este es el diagrama de fraccionamiento químico de la pared celular Bansoet-Robertson del 85, donde primero se digiere en una solución neutra detergente, se obtiene un contenido celular digerible mayor al 92%, fibra neutra detergente. De la fibra neutra detergente pasamos a una digestión en solución ácida detergente y obtenemos la hemicelulosa y la fibra ácido detergente conocida como FAD o lignocelulosa. De la lignocelulosa o fibra ácida detergente procedemos a la digestión con ácido sulfúrico al 72%. Aquí obtenemos celulosa, lignina mineral y al mismo tiempo de la lignina mineral, esta se incinera a 550 grados Celsius, obteniendo lignina y minerales. Estos minerales se digieren con ácido bromhídrico, obteniendo la sílice. ¿Cuáles son las diferencias entre el análisis químico de Wendel y el análisis químico de Bansoet? Cuando queremos determinar proteínas, aquí obtenemos nosotros proteína cruda en Wendel y en Bansoet obtenemos únicamente contenido celular. En lípidos diversos, en Wendel tenemos extracto etéreo, Bansoet no obtenemos nada. Cuando queremos determinar hemicelulosa en fibra cruda, podemos obtenerlo a través de Wendel. Bansoet obtenemos fibra neutra detergente. En el caso de la celulosa, Wendel no nos sirve, pero sí nos sirve Bansoet obteniendo fibra ácida detergente. En la lignina, Wendel no nos funciona mucho. Y en el caso de Bansoet sí obtenemos lignina ácido detergente. Y Wendel obtenemos cenizas en material mineral, pero Bansoet no nos conviene. Recordemos los métodos oficiales. El AOAC, que es una organización que comenzó en 1884 para atender las necesidades de los organismos encargados en la investigación de la calidad de los alimentos, proporcionando métodos analíticos aptos para el propósito pertinente, producto terminado y materias primas, y el Codex Químico Alimentario, que obtenemos un ejemplar en la biblioteca de la facultad para que ustedes puedan revisarlo. En resumen, para tener éxito en un análisis se debe tomar en cuenta 3 principios. Seleccionar y preparar las muestras, realizar el ensayo, cálculo e interpretación de resultados. La elección del método de análisis es por lo general basado en el objetivo del análisis, las características del método en sí, por ejemplo, la especificidad, exactitud, precisión, rapidez, costo de equipo y capacitación del personal, por la matriz del alimento en cuestión también. Estas son las referencias, jóvenes, para que ustedes puedan hacer una búsqueda. Yo les recomiendo Nielsen. Ustedes lo tienen a disposición para poder hacer un análisis de lo que hemos hablado en esta clase. Espero que esta clase haya sido de provecho para el aprendizaje de ustedes. Les agradezco su atención. Pasen un feliz día. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.